Nunca olvidaré el día que mi hermana Paola me dejó sola en esa casa de adobe, con las paredes agrietadas y una vaca enferma que apenas se mantenía en pie. Sus últimas palabras antes de subirse a su camioneta nueva fueron: «Tú te quedas aquí, Esperanza. Alguien tiene que cuidar esta porquería». Y se fue, llevándose a toda la familia, dejándome con 500 pesos y una vaca que parecía más muerta que viva. Lo que ninguno de ellos sabía es que esa vaca moribunda sería mi boleto dorado. Que 7 años después, yo estaría sentada en la oficina de un abogado, firmando contratos millonarios, mientras ellos tocaban mi puerta con lágrimas en los ojos, rogándome por un lugar en mi empresa. Rogándome por las migajas de lo que habían despreciado. Si te gustan historias de injusticia, superación y giros inesperados, suscríbete ahora para no perder los próximos episodios. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Déjame contarte cómo empezó todo. Yo me llamo Esperanza Herrera. Tenía 32 años cuando mi mundo se vino abajo por completo. Toda mi vida había sido la hija que cuidaba a todos, la que se quedaba callada cuando había que tomar decisiones importantes, la que siempre decía que sí cuando los demás necesitaban algo. Mi familia tenía una pequeña ganadería en las afueras de Guadalajara, Jalisco. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Teníamos unas 30 vacas, algunos caballos y suficiente tierra para vivir dignamente. Desde niña, yo era la que se levantaba a las 5 de la mañana para ordeñar. Mientras mis hermanos Paola y Ricardo dormían hasta tarde, yo ya estaba con las manos heladas sacando leche, limpiando establos y echándoles forraje a los animales. Mi papá decía que yo tenía buena mano con el ganado, que los animales me entendían. Pero cuando llegaba la hora de vender o de tomar decisiones importantes, ahí sí ya no contaba mi opinión. Trabajaba de sol a sol en ese rancho. Mis manos estaban siempre ásperas, mis uñas siempre sucias, mi ropa siempre oliendo a establo. Los domingos, cuando íbamos al pueblo, veía a otras mujeres de mi edad arregladas, con sus uñas pintadas, sus vestidos bonitos, y yo ahí con mis botas de trabajo y mi cabello recogido en una cola de caballo deshecha. Pero me consolaba pensando que al menos tenía familia, al menos tenía un lugar donde pertenecía. Mi mamá murió cuando yo tenía 28 años. Cáncer de estómago. Fueron 6 meses horribles viendo cómo se consumía poco a poco. Yo era la que la cuidaba día y noche, la que le daba sus medicinas, la que la llevaba a Guadalajara a sus quimioterapias. Paola vivía en la ciudad con su esposo, tenía su trabajo en una oficina y siempre tenía excusas para no venir. Ricardo se había ido a Estados Unidos 2 años antes y mandaba dinero, pero nunca volvió, ni siquiera para el funeral. Cuando mamá murió, papá se vino abajo completamente. Dejó de levantarse temprano, dejó de revisar el ganado, se la pasaba sentado en su silla mecedora viendo hacia el horizonte con los ojos perdidos. Yo me hice cargo de todo, la casa, la comida, los animales. Las cuentas, las decisiones del día a día. Era como si fuera la dueña del rancho, pero sin serlo realmente. Papá murió 2 años después, de tristeza más que de otra cosa. Su corazón simplemente se rindió una mañana de diciembre. Lo encontré en su cama, con una sonrisa pacífica, como si por fin hubiera encontrado el descanso que tanto necesitaba. En ese momento pensé que tal vez ahora sí, mis hermanos me valorarían. Que verían todo lo que había sacrificado por la familia. Qué equivocada estaba. El día del funeral, Paola llegó en una camioneta último modelo, vestida completamente de negro, con lentes oscuros caros y un bolso de marca que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en 3 meses vendiendo leche y queso. Ricardo logró conseguir visa para venir desde Phoenix, Arizona, y llegó con botas de cocodrilo y una cadena de oro que brillaba hasta en la iglesia. Después del entierro, nos sentamos los 3 en la mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos durante tantos años. Yo pensé que íbamos a platicar sobre el futuro, sobre cómo mantener vivo el legado de papá, sobre cómo seguir adelante juntos. Pero la primera frase que salió de la boca de Paola fue: «Bueno, ahora hay que ver cómo dividimos esto». ¿Dividir qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pues el rancho, las vacas, todo.
Según el testamento, nos toca partes iguales a los tres. Yo ya hablé con un abogado en Guadalajara y dice que lo mejor es vender todo y repartir el dinero. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Paola, este rancho es nuestro hogar. Aquí nacimos, aquí crecimos. No podemos venderlo así nada más. Ricardo se acomodó en su silla y me miró como si fuera una niña tonta. Esperanza, tú no entiendes de negocios. Este rancho no da dinero. Las vacas están viejas, la tierra necesita inversión, y francamente, ninguno de nosotros tiene tiempo para dedicarse a esto. Yo tengo mi negocio de construcción en Phoenix, Paola tiene su trabajo en la ciudad. Bueno, tú puedes buscar trabajo en otro lado. ¿En otro lado? Ricardo, yo he vivido aquí toda mi vida. He cuidado este lugar, he cuidado a papá y a mamá, he sacrificado todo por esta familia. Paola suspiró con fastidio. Nadie te pidió que hicieras eso, Esperanza. Tú decidiste quedarte aquí, jugando a la granjera. Nosotros salimos al mundo real, hicimos algo de nuestras vidas. No podemos quedarnos estancados por tu capricho sentimental. Esas palabras me dolieron más de lo que puedo explicar. Capricho sentimental. Así veía a mi hermana todos mis años de sacrificio, todas las noches sin dormir cuidando animales. Enfermos, todos los madrugones, toda la soledad que había soportado para mantener unida a nuestra familia. Miren, dijo Ricardo, sacando unos papeles de su maletín, ya investigué. El rancho puede valer como 2,5 millones de pesos si lo vendemos completo. Esos son 800,000 pesos para cada uno. Es buen dinero para empezar una nueva vida. Pero hay un problema, interrumpió Paola. Hay 3 vacas que están muy enfermas, casi muertas. Don Aurelio, el veterinario, dice que tienen brucelosis y que probablemente hay que sacrificarlas. Eso baja el valor del ganado y además puede ser peligroso para las demás vacas sanas. ¿Y qué proponen?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Ricardo sonrió de una manera que me hizo sentir escalofríos. Muy simple. Nosotros nos llevamos el ganado sano y la mayor parte de la tierra. Tú te quedas con las vacas enfermas y con la casa y el terreno de alrededor, que de todas maneras no vale mucho. Eso no es justo, protesté. Si nos toca partes iguales, debe ser partes iguales de todo, no que ustedes se lleven lo bueno y me dejen lo malo. Paola se quitó los lentes y me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Esperanza, seamos realistas. Tú no tienes educación, no tienes experiencia en el mundo real, no tienes contactos. ¿Qué vas a hacer con 800,000 pesos? Te los vas a gastar en tonterías y en 5 años vas a estar pidiendo limosna. Al menos así te quedas con un techo sobre tu cabeza. Además, agregó Ricardo, alguien tiene que quedarse a cuidar las vacas enfermas hasta que se mejoren o hasta que haya que sacrificarlas. No podemos simplemente abandonarlas. Tú siempre has sido buena con los animales. Me quedé callada por un momento, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mis propios hermanos me estaban estafando descaradamente, y además lo estaban presentando como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Y si digo que no?, pregunté. Bueno, dijo Paola, guardando sus lentes en su bolso caro, entonces tendremos que ir por la vía legal. Podemos forzar la venta de todo y después de pagar abogados y gastos legales, probablemente nos quede menos dinero para todos. Pero si tú quieres hacer las cosas difíciles. Ricardo asintió. Mira, Esperanza, te estamos dando la oportunidad de quedarte en tu casa, con tus animales. Es más de lo que te correspondería si vendiéramos todo. Piénsalo como un regalo de hermanos. Un regalo. Mi herencia, mi vida entera, mi hogar, reducidos a un regalo de 2 personas que no habían pisado este rancho más de 5 veces en los últimos 10 años. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el portal de la casa viendo las estrellas. Las vacas enfermas estaban en el corral más alejado, separadas del resto del ganado. Una de ellas,
una Holstein blanca con manchas negras que yo llamaba Esperanza como yo, me miraba con ojos tristes y cansados. Estaba tan flaca que se le marcaban las costillas, tenía la piel opaca y apenas se mantenía en pie. Tú y yo nos quedamos solas, muchacha, le dije. Parece que nadie nos quiere. Al día siguiente llegaron los camiones. Ricardo había contratado a unos transportistas para llevarse las vacas sanas, los caballos, la maquinaria agrícola y hasta los muebles buenos de la casa. Paola llegó con una camioneta para llevarse las cosas de valor, el televisor, el refrigerador nuevo, las ollas de acero inoxidable, la máquina de lavar que papá había comprado apenas el año anterior. Oye, Paola, le dije cuando la vi desconectando el refrigerador, ¿cómo voy a conservar la comida sin refrigerador? Ay, Esperanza, no exageres. Puedes comprar un refrigerador usado, o una hielera, o lo que haga la gente pobre. No es el fin del mundo. Gente pobre. Mi hermana acababa de llamarme gente pobre. Mira, agregó, como si me estuviera dando un consejo muy valioso, si realmente quieres salir adelante, puedes empezar a vender quesitos caseros en el pueblo. Siempre se te dio hacer buenos quesos. Con lo que te dejamos, puedes vivir modestamente. Modestamente. Como si fuera una limosna. Los camiones se llevaron 26 vacas sanas, 4 caballos, el tractor, la segadora, las herramientas buenas y hasta las gallinas ponedoras. Me quedé con 3 vacas enfermas, 2 gallinas viejas que ya casi no ponían huevos, y una casa medio vacía con las paredes agrietadas y el techo que goteaba cuando llovía fuerte. Cuando el último camión se fue levantando una polvareda por el camino de tierra, me quedé parada en medio del patio sintiendo el silencio más profundo de mi vida. Ya no se oía el mugido constante del ganado, ya no había ruido de cascos sobre la tierra, ya no había vida alrededor mío. Paola se subió a su camioneta y bajó la ventanilla. Ah, se me olvidaba. Aquí tienes 500 pesos para que compres comida y lo que necesites mientras te organizas. Y cuida bien a esas vacas enfermas, ¿eh? No vaya a ser que se mueran y después digas que fue nuestra culpa. Y se fue. Así de simple. 32 años de mi vida, de mi trabajo, de mi sacrificio, reducidos a 500 pesos y 3 animales moribundos. Esa primera noche sola fue la más larga de mi vida. La casa se sentía enorme y vacía sin los muebles, sin los ruidos familiares, sin la sensación de que había vida alrededor. Me senté en el único sillón que me habían dejado, uno viejo y desfondado que ya nadie quería, y lloré como no había llorado desde que murió mamá. Pero no eran lágrimas de tristeza nada más. Había algo más profundo ahí, una rabia que me quemaba por dentro. Una indignación que no sabía cómo expresar. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero coraje hacia mi familia. Hacia las personas que se suponía que me amaban y me protegían. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer, como había hecho durante años. Pero ahora no había 30 vacas esperándome, solo 3 animales enfermos que me miraban con ojos apagados. La Holstein que yo llamaba Esperanza se veía peor que el día anterior. Tenía fiebre alta y casi no podía caminar. Fui al pueblo a hablar con don Aurelio, el veterinario. Era un hombre mayor, con bigote blanco y manos enormes que habían curado miles de animales a lo largo de los años. ¿Qué tal, Esperancita? Oí que tus hermanos se fueron y te dejaron con las vacas enfermas. Sí, don Aurelio. Vengo a preguntarle qué puedo hacer con ellas. ¿De verdad no tienen salvación? Don Aurelio se rascó el bigote y me miró con compasión. Mira, hija, voy a ser honesto contigo. Esas vacas tienen brucelosis, que es una enfermedad muy seria. Normalmente, lo que se hace es sacrificarlas para evitar que contagien a otros animales. Sentí que el corazón se me caía a los pies. ¿No hay ningún tratamiento? Bueno, hay tratamientos experimentales, pero son caros y no siempre funcionan. Además, aunque se curen, ya no van a dar tanta leche como antes, y siempre van a ser un riesgo de contagio. ¿Cuánto cuesta el tratamiento experimental? Como unos 15,000 pesos por vaca. Y no te garantizo nada.
15,000 pesos por vaca. Yo tenía 500 pesos en total. Don Aurelio, ¿usted cree que valga la pena intentarlo? El veterinario me puso una mano en el hombro. Esperanza, yo te voy a decir algo que tal vez no quieras oír. Tus hermanos te dejaron con lo peor para que te rindieras. Quieren que fracases para después poder decir que tenían razón, que tú no servías para esto. Si gastas todo lo que tienes en curar esas vacas y al final no funciona, vas a quedar en la ruina completa. Pero si no lo intento, seguro que pierdo todo. Eso también es cierto. Regresé al rancho con más dudas que respuestas. Las 3 vacas seguían ahí, esperándome. La que yo llamaba Esperanza se acercó cojeando cuando me vio llegar, como si supiera que yo era su única esperanza de sobrevivir. ¿Sabes qué, muchacha?, le dije acariciándole el cuello. Tal vez don Aurelio tenga razón. Tal vez mis hermanos me dejaron aquí esperando que fracasara. Pero también es posible que se hayan equivocado. Que hayan subestimado a la hermana tonta que se quedó cuidando el rancho. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a rendirme. No iba a darles el gusto a Paola y Ricardo de verme fracasar. Si iba a perder, al menos iba a pelear. Pero no tenía dinero para el tratamiento de las vacas. Necesitaba encontrar una manera de conseguir esos 45,000 pesos que costaba curar a las 3. Recordé lo que había dicho Paola sobre vender quesitos caseros en el pueblo. No era una mala idea, pero con 3 vacas enfermas que apenas daban leche, no iba a poder hacer muchos quesos. Necesitaba algo más. Entonces se me ocurrió algo. En el pueblo había un mercado los sábados donde venían gente de todas las rancherías cercanas. Yo había ido muchas veces con papá a vender leche y queso, conocía a varios de los vendedores. Tal vez podía conseguir un puesto ahí. El sábado siguiente cargué mi bicicleta vieja con los pocos quesos que había logrado hacer y me fui al mercado. Conseguí un espacio pequeño al final de una fila, junto a doña Carmen, que vendía nopales y quelites. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo andas después de lo que pasó con tus hermanos? Todo el mundo en el pueblo sabía lo que había pasado. En los pueblos chicos no hay secretos. Ahí andamos, doña Carmen, echándole ganas. Ay, hija, qué lástima que te hayan hecho eso. Pero ya verás que Dios no deja mal que bien no venga. Vendí mis quesos en 2 horas. Eran buenos quesos, eso siempre lo había sabido, pero me sorprendió la rapidez con que se vendieron. La gente los probaba y inmediatamente compraba más. Oiga, señora, me dijo una mujer mayor, ¿estos quesos los hace usted? Sí, señora. Están buenísimos. ¿No tendrá más para la próxima semana? Ese día gané 200 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina. De lunes a viernes hacía quesos con la poca leche que me daban las vacas enfermas. Los sábados los vendía en el mercado. Los domingos descansaba y planeaba la semana siguiente. Poco a poco, mis quesos empezaron a hacerse famosos en el mercado. La gente venía específicamente a buscarlos. Doña Carmen me contó que había oído a varias personas preguntando por la muchacha de los quesos buenos. Pero el dinero que ganaba no era suficiente. En un mes bueno sacaba unos 1,500 pesos, que apenas me alcanzaban para comer y mantener a las vacas con medicinas básicas y forraje. Para conseguir los 45,000 pesos del tratamiento experimental, necesitaría como 3 años, y las vacas no podían esperar tanto. Una tarde, mientras estaba ordeñando a Esperanza, llegó una camioneta al rancho. Se bajó un hombre mayor, elegantemente vestido, con sombrero de palma y botas de piel finas. ¿Es usted la señorita Esperanza Herrera? Sí, soy yo. Mi nombre es don Joaquín Mendoza. Soy dueño de varios restaurantes en Guadalajara y Puerto Vallarta. He probado sus quesos en el mercado y me parecen excepcionales. Sentí un brinco en el estómago. ¿En serio? Completamente en serio.
Vengo a hacerle una propuesta de negocios. Yo necesito un proveedor constante de quesos artesanales para mis restaurantes. Quesos de verdad, hechos a la antigua, no esas imitaciones industriales que venden en los supermercados. Pues me da mucho gusto, don Joaquín, pero la verdad es que no tengo mucha producción. Solo tengo 3 vacas y están enfermas. Don Joaquín se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. ¿Puedo ver a sus vacas? Lo llevé al corral donde tenía a las 3 Holstein. Esperanza se acercó cojeando como siempre hacía cuando llegaban visitas. Esta vaca está muy enferma, dijo don Joaquín, examinándola con ojos expertos. ¿Brucelosis? Sí, señor. Las 3 tienen brucelosis. ¿Y no las ha tratado? No tengo dinero para el tratamiento. Cuesta 45,000 pesos curar a las 3. Don Joaquín se quedó pensativo por un momento. Mire, señorita Esperanza. Yo llevo 30 años en el negocio de restaurantes. He probado quesos de todo México y de varios países. Sus quesos tienen algo especial. No sé si es la receta, la técnica, o simplemente que usted tiene buena mano, pero son excepcionales. Gracias, don Joaquín. Le voy a hacer una propuesta. Yo le adelanto el dinero para curar a sus vacas, y usted me surte quesos por un año a precio preferencial. Si el tratamiento funciona y las vacas se recuperan, tendrá producción suficiente para surtir a mis restaurantes y todavía le sobrará para vender en el mercado. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio haría eso? Pero hay condiciones. Primero, usted tiene que comprometerse a producir exclusivamente para mí durante el primer año. Segundo, tiene que mantener la misma calidad que tienen sus quesos ahora. Y tercero, si las vacas no se curan y no puede cumplir con la producción, me tiene que devolver el dinero con intereses. Era un riesgo enorme. Si las vacas no se curaban, quedaría endeudada con don Joaquín y perdería todo. Pero si no aceptaba, seguramente las vacas se morirían de todas maneras y yo quedaría sin nada. ¿Cuánto tiempo me da para decidir? Hasta mañana. Después de eso, buscaré otro proveedor. Esa noche no dormí nada. Le di vueltas y vueltas a la propuesta de don Joaquín. Era mi única oportunidad real de salir adelante, pero también era un salto al vacío. A las 5 de la mañana fui al corral a ver a las vacas. Esperanza me miró con esos ojos tristes que ya conocía tan bien. Las otras 2, Milagros y Bendición, como las había bautizado, también se veían muy mal. Si no hacía algo pronto, se iban a morir. Está bien, muchachas, les dije. Vamos a apostarle todo a una carta. O nos salvamos todas, o nos hundimos todas. Cuando don Joaquín llegó a las 10 de la mañana, ya tenía mi respuesta. Acepto su propuesta, don Joaquín. Perfecto. Aquí tiene el dinero para el tratamiento. Y aquí está el contrato. Leí el contrato con cuidado. Estaba todo como había dicho, yo le surtiría quesos por un año a precio preferencial, y si no podía cumplir, le devolvería el dinero con un 20% de intereses. Firmé con mano temblorosa. Era la primera vez en mi vida que firmaba un contrato de negocios. Esa misma tarde llegó don Aurelio con las medicinas para las vacas. Era un tratamiento complejo que incluía antibióticos, vitaminas, suplementos alimenticios y una dieta especial. ¿Estás segura de esto, Esperanza?, me preguntó mientras preparaba la primera inyección. No, don Aurelio. Pero es lo único que puedo hacer. Bueno, pues vamos a darle con todo. Este tratamiento dura 3 meses. Las primeras 2 semanas son críticas. Si las vacas responden bien, hay esperanzas. Si no. No terminó la frase, pero entendí perfectamente. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tenía que darles medicinas a las vacas cada 8 horas, día y noche. Dormía en el establo para estar pendiente de cualquier cambio. Las vacas tenían fiebre alta, diarrea,
y a veces convulsiones por la medicación. Esperanza fue la que peor la pasó. Hubo 3 noches que pensé que se iba a morir. Se quedaba echada en el suelo, respirando con dificultad, sin ganas de comer ni de tomar agua. Yo me sentaba junto a ella, le acariciaba el cuello y le hablaba como si fuera una persona. No te me vayas, muchacha. Los dos sabemos lo que significa tu nombre. Tú eres mi esperanza y yo soy la tuya. Si tú te rindes, yo también me rindo. Pero si tú sigues luchando, yo sigo contigo hasta el final. Al final de la segunda semana, algo empezó a cambiar. Esperanza se levantó sola una mañana y caminó hasta el bebedero sin cojear. Milagros y bendición también se veían mejor. Tenían más apetito y sus ojos ya no se veían tan apagados. Don Aurelio vino a revisarlas y sonrió por primera vez en semanas. Creo que vamos por buen camino, Esperanza. Sus niveles de fiebre han bajado y ya no tienen diarrea. Esto pinta bien. Al final del primer mes, las 3 vacas estaban notablemente mejor. Caminaban sin dificultad, comían con ganas y empezaban a dar un poco más de leche. No era la producción normal todavía, pero era un progreso evidente. Don Joaquín vino a visitarme para ver cómo iban las cosas. Se ven mucho mejor, dijo, observando a las vacas en el corral. ¿Cuándo cree que puedan estar produciendo leche suficiente para hacer quesos comercialmente? Don Aurelio dice que en 2 meses más deberían estar dando leche normal. Perfecto. Mientras tanto, puede ir practicando con recetas diferentes. Mis restaurantes necesitan variedad: queso fresco, queso añejo, queso con hierbas, queso ahumado. ¿Queso ahumado? Nunca he hecho queso ahumado. Le voy a conseguir los contactos de un maestro quesero en Michoacán. Es el mejor de México en quesos ahumados. Puede ir a aprender con él. No podía creer la suerte que estaba teniendo. Primero don Joaquín me había salvado a las vacas, y ahora me estaba ofreciendo la oportunidad de aprender técnicas que yo nunca habría podido aprender por mi cuenta. 2 semanas después estaba en un pueblito de Michoacán, aprendiendo los secretos del queso ahumado con don Evaristo, un hombre de 70 años que había dedicado toda su vida a perfeccionar esta técnica. El secreto del queso ahumado, me explicó don Evaristo mientras encendía su horno especial de leña, no está en el humo, sino en la paciencia. Hay que ahumar despacio, con temperatura baja, durante muchas horas. Si tienes prisa, el queso se te va a amargar. Pasé una semana completa aprendiendo con él. Me enseñó a hacer hornos de ahumado caseros, me explicó qué maderas usar para diferentes sabores, me compartió recetas que había desarrollado durante décadas. ¿Sabes qué, muchacha?, me dijo el último día, tienes buenas manos para el queso. Se nota que lo haces con cariño, no nada más por dinero. Eso se siente en el sabor. Regresé al rancho con la cabeza llena de ideas nuevas. Las vacas estaban cada vez mejor, ya daban suficiente leche para hacer quesos todos los días. Construí mi propio horno de ahumado siguiendo las instrucciones de don Evaristo. Mis primeros quesos ahumados no salieron perfectos, pero cada día mejoraban un poco. Experimentaba con diferentes maderas: encino para un sabor fuerte, manzano para un toque dulce, mezquite para un aroma intenso. Un día, mientras estaba probando una nueva receta, llegó una camioneta desconocida al rancho. Se bajó una mujer joven, muy bien vestida, con una cámara profesional colgando del cuello. ¿Es usted Esperanza Herrera? Sí, soy yo. Mi nombre es Sofía Ramírez, soy reportera de la revista Sabores de México. Don Joaquín Mendoza me habló de usted y de sus quesos. ¿Podríamos hacer una entrevista? Una entrevista. A mí. No podía creerlo. ¿Una entrevista sobre qué? Sobre su historia. Una mujer sola, con vacas enfermas, que está creando quesos artesanales excepcionales. Es exactamente el tipo de historia que busca nuestra revista. Sofía se quedó todo el día en el rancho. Me tomó fotos mientras ordeñaba las vacas, mientras hacía quesos, mientras los ahumaba en mi horno casero.
Me hizo preguntas sobre mi técnica, sobre mi historia, sobre mis planes para el futuro. ¿Y qué pasó con su familia?, me preguntó cuando le conté cómo había llegado a quedarme sola en el rancho. Pues se fueron a hacer sus vidas en otros lados. Ellos pensaron que yo no iba a poder salir adelante sola. ¿Y cómo se siente ahora, viendo que sí pudo? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo me sentía? Durante meses había estado tan concentrada en sobrevivir, en sacar adelante a las vacas, en aprender a hacer quesos, que no había tenido tiempo de reflexionar sobre lo que realmente estaba pasando en mi vida. Pues me siento diferente. Como si fuera otra persona. Antes siempre dependía de que otros tomaran las decisiones por mí. Ahora soy yo la que decide qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. ¿Se arrepiente de haberse quedado en el rancho? Para nada. Este lugar me ha enseñado que soy más fuerte de lo que pensaba. Un mes después salió la revista con mi historia. El artículo se llamaba La reina de los quesos, cómo una mujer convirtió la adversidad en oportunidad. Había fotos mías trabajando, fotos de las vacas, fotos de mis quesos. Era la primera vez que veía mi nombre impreso en una publicación nacional. La respuesta fue inmediata. Empezaron a llegar llamadas de restaurantes de todo el país, de tiendas gourmet, de distribuidores que querían manejar mis quesos. Don Joaquín estaba emocionadísimo. Esperanza, esto es más grande de lo que yo imaginé. Necesitamos expandir la producción urgentemente. Pero don Joaquín, yo solo tengo 3 vacas. Eso se puede solucionar. Conozco a un ganadero en Jalisco que tiene vacas Holstein de primera calidad. Podemos hacer un trato para que le venda ganado y usted lo pague con producción. En 6 meses pasé de tener 3 vacas enfermas a tener 15 vacas sanas y productivas. Tuve que contratar a 2 muchachos del pueblo para que me ayudaran con el ordeño y el cuidado del ganado. Construí una quesería más grande, con todos los permisos y certificaciones necesarios. Mis quesos se vendían en restaurantes de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad de México y Monterrey. Tenía una lista de espera de clientes que querían probar mis productos. Pero el momento que más disfruté fue cuando recibí una llamada de don Evaristo, mi maestro de quesos ahumados de Michoacán. Oiga, muchacha, acabo de ver su artículo en la revista. ¡Qué orgullo me da! Mis técnicas están llegando a todo el país gracias a usted. Don Evaristo, todo se lo debo a lo que me enseñó. No, hija. Yo le enseñé la técnica, pero el corazón que le pone a sus quesos, eso ya lo traía usted. Un año después de haber firmado el contrato con don Joaquín, mis ingresos habían crecido de manera increíble. Ganaba más en un mes de lo que antes ganaba en un año. Había pagado completamente mi deuda con don Joaquín y además había ahorrado suficiente dinero para expandir aún más el negocio. Decidí que era tiempo de formalizar todo. Constituí una empresa llamada Quesos Esperanza, y registré todas mis recetas como propiedad intelectual. Contraté a un contador para manejar las finanzas y a un abogado para los contratos con distribuidores. También decidí que era tiempo de darle oportunidades a otras personas que habían pasado por situaciones difíciles como yo. Contraté a 3 mujeres del pueblo que habían quedado viudas y necesitaban trabajo. Les enseñé a hacer quesos y les pagué sueldos justos con prestaciones. Una de ellas, doña Esperanza, me dijo algo que nunca voy a olvidar: mija, usted nos está dando más que un trabajo. Nos está dando dignidad. Dignidad. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Era exactamente lo que yo había perdido cuando mis hermanos me abandonaron, y lo que había recuperado a través del trabajo duro y la perseverancia. Pero la vida tenía preparada una sorpresa más para mí. Un día de diciembre, exactamente 2 años después de que mis hermanos me hubieran dejado sola, llegó una camioneta conocida por el camino de tierra del rancho. Era la camioneta de Paola. Se bajó vestida elegantemente como siempre, pero había algo diferente en su cara. Se veía preocupada, incluso asustada. Hola, Esperanza. Hola, Paola. Nos quedamos paradas frente a frente,
sin saber muy bien qué decir. Habían pasado 2 años sin hablar, 2 años en los que mi vida había cambiado completamente. Se ve muy bien el rancho, dijo Paola, mirando alrededor. ¿Construiste nuevos corrales? Sí. Y una quesería nueva también. ¿Qué sería? Le expliqué brevemente lo que había pasado en los últimos 2 años. Cómo había curado a las vacas, cómo había empezado a hacer quesos, cómo había crecido el negocio. Paola me escuchaba con una expresión que nunca había visto en su cara. Era una mezcla de asombro, incredulidad y algo que parecía arrepentimiento. Esperanza, nosotros. Ricardo y yo veníamos a proponerte algo. ¿Qué cosa? Pues resulta que, las cosas no nos han ido muy bien últimamente. Ricardo perdió su negocio en Estados Unidos y tuvo que regresarse. A mí me corrieron del trabajo. Y pues, oímos que a ti te está yendo muy bien. ¿Quién les dijo? Todo el mundo habla de ti en el pueblo. Dicen que tienes una empresa exitosa, que vendes quesos por todo el país. Me quedé callada, esperando a que llegara al punto. La cosa es que, bueno, nosotros somos familia. Y pensamos que tal vez podrías darnos trabajo en tu empresa. Sabemos mucho de ganadería, podríamos ayudarte a expandir el negocio. No podía creer lo que estaba escuchando. Los mismos hermanos que me habían abandonado con vacas enfermas, que me habían llamado incapaz, que se habían llevado todo lo de valor, ahora venían a pedirme trabajo. ¿Y Ricardo dónde está? Está en el pueblo, esperando a ver qué dices. ¿Por qué no vino conmigo? Paola bajó la mirada. Está apenado por lo que pasó. Dice que no tiene cara para verte. Ah. Mira, Esperanza, nosotros sabemos que tal vez no nos portamos muy bien contigo cuando se murió papá. Pero éramos jóvenes, no sabíamos lo que hacíamos. Ahora somos más maduros, más responsables. Jóvenes. Paola tenía 35 años cuando me abandonó. Ricardo tenía 38. No eran precisamente unos niños. ¿Y qué tipo de trabajo buscan? Pues pensamos que podríamos ser como socios. Tú tienes la empresa y nosotros aportamos nuestra experiencia. Podríamos expandir a otros estados, tal vez exportar a Estados Unidos. Socios. Querían ser socios de algo que yo había construido desde cero, con mis propias manos, con mi propio sacrificio. Paola, déjame preguntarte algo. Cuando ustedes se llevaron las vacas sanas y me dejaron con las enfermas, ¿qué esperaban que pasara? Pues, esperábamos que te fueras a vivir al pueblo, que buscaras trabajo en algún lado. ¿Esperaban que fracasara? Paola se quedó callada por un momento. Honestamente, sí. Pensamos que no ibas a poder sola. Y ahora que ven que sí pude, ¿quieren ser parte del éxito? Esperanza, somos familia. La familia se apoya. ¿La familia se apoya? ¿Dónde estaba ese apoyo cuando yo necesitaba 45,000 pesos para curar a las vacas? ¿Dónde estaba cuando pasé noches sin dormir cuidando animales enfermos? ¿Dónde estaba cuando tuve que aprender a hacer negocios sin ayuda de nadie? Entendemos que estés molesta, pero... No estoy molesta, Paola. Estoy decepcionada. Durante 30 años yo creí que ustedes me querían, que me valoraban. Pero cuando llegó el momento de la verdad, me dejaron sola con lo peor y se llevaron lo mejor. Pero ahora podemos arreglar las cosas. Podemos ser una familia unida otra vez. Me quedé pensativa por un momento. Había algo que necesitaba saber. Paola, ¿tú sabes cuánto vale mi empresa ahora? No sé, ¿unos 100,000 pesos? Mi empresa vale 3 millones de pesos. Tengo contratos por otros 2 millones para el próximo año. Mis quesos se venden en los mejores restaurantes del país. La cara de Paola se puso pálida. ¿3 millones? Sí. Y eso sin contar el valor de la tierra, el ganado, la maquinaria.
Esperanza, nosotros no sabíamos. No sabían porque nunca se molestaron en preguntar. Asumieron que yo era la hermana tonta que no sabía hacer nada más que ordeñar vacas. Paola se quedó callada, sin saber qué decir. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Paola? Que si ustedes hubieran confiado en mí desde el principio, si hubieran decidido trabajar juntos en lugar de dividir todo, ahora todos seríamos millonarios. Pero ustedes eligieron el camino fácil. Quisieron las ganancias inmediatas sin el riesgo. Esperanza, por favor. Danos una oportunidad de enmendar nuestros errores. ¿Una oportunidad? Yo les di una oportunidad durante 30 años. Les di mi juventud, mi tiempo, mi energía, mi lealtad. Y cuando llegó el momento de que ustedes me dieran una oportunidad a mí, me abandonaron. Pero ahora es diferente. Tienes razón. Ahora es diferente. Ahora yo soy la que tiene el poder de decidir. Paola me miró con esperanza. ¿Entonces nos vas a dar trabajo? No. 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 No les voy a dar trabajo como empleados, no los voy a hacer socios, no voy a rescatarlos de sus problemas económicos. Esperanza, por favor. Somos tu familia. Mi familia son las personas que estuvieron conmigo cuando más las necesité. Don Joaquín, que apostó por mí cuando nadie más lo haría. Don Aurelio, que me ayudó a curar a las vacas. Don Evaristo, que me enseñó sus secretos sin pedirme nada a cambio. Las mujeres que trabajan conmigo y me dan su lealtad todos los días. Esa es mi familia. Paola empezó a llorar. Esperanza, nosotros no tenemos nada. Ricardo está viviendo en un cuartito rentado. Yo me quedé sin casa, tuve que vender la camioneta. No sabemos qué hacer. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermana mayor vulnerable, asustada, pidiendo ayuda. Parte de mí se sintió mal por ella. Pero había otra parte, una parte más fuerte, que recordaba todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las veces que me habían hecho sentir menos. Paola, yo no soy vengativa. No me da gusto verte sufrir. Pero tampoco voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. ¿Entonces no hay nada que puedas hacer por nosotros? Si hay algo que puedo hacer. Te voy a dar el mismo consejo que tú me diste cuando me dejaste aquí: busca trabajo en otro lado, empieza una nueva vida, sal adelante por ti misma. Pero nosotros no sabemos hacer lo que tú haces. Yo tampoco sabía cuando ustedes me abandonaron. Tuve que aprender. Ustedes también pueden aprender. Paola se limpió las lágrimas y me miró con una mezcla de frustración y desesperación. Esperanza, entiendo que estés resentida. Pero esto no se va a quedar así. Vamos a buscar abogados, vamos a pelear por nuestros derechos. Ese rancho también es nuestro. Adelante, le dije con toda la calma del mundo. Mis abogados te están esperando. Tengo todos los documentos que demuestran que ustedes me cedieron voluntariamente sus derechos sobre este rancho. Tengo las escrituras, los contratos, hasta fotografías de cuando se llevaron todo lo que quisieron. Eso no es justo. ¿No es justo? ¿Sabes que no es justo, Paola? Que una persona trabaje 30 años para su familia y después sea abandonada cuando más la necesitan. Eso no es justo. Paola se dio vuelta y caminó hacia su camioneta. Antes de subirse, se volteó una última vez. Esto no va a terminar aquí, Esperanza. Vas a arrepentirte de no ayudar a tu familia. Mi familia, le grité mientras se alejaba, son las personas que nunca me abandonaron. Esa noche no pude dormir. No era arrepentimiento lo que sentía, pero tampoco era satisfacción completa. Era una mezcla rara de tristeza y liberación. Tristeza por la familia que había perdido, liberación por la familia que me había estado lastimando durante años sin que yo me diera cuenta. A la mañana siguiente, mientras ordeñaba a Esperanza, que ahora era una vaca hermosa y saludable, reflexioné sobre todo lo que había pasado.
¿Sabes qué, muchacha?, le dije acariciándole el cuello. Creo que mis hermanos me hicieron un favor sin querer. Si no me hubieran abandonado, yo nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Los siguientes meses fueron de crecimiento acelerado para mi empresa. Abrí una tienda en Guadalajara donde vendía mis quesos directamente al público. Lancé una línea de quesos orgánicos que se volvió muy popular entre los restaurantes vegetarianos. Empecé a dar cursos de quesería artesanal los fines de semana. Pero lo más importante fue cuando decidí crear una fundación para ayudar a mujeres rurales que hubieran pasado por situaciones similares a la mía. Mujeres que habían sido abandonadas por sus familias, que habían perdido sus tierras, que necesitaban una oportunidad para salir adelante. La primera beneficiaria de mi fundación fue doña Soledad, una mujer de 50 años que había quedado viuda y cuyos hijos se habían ido a Estados Unidos sin mandarle dinero. Le di 2 vacas, le enseñé a hacer quesos y le conseguí clientes en el pueblo. 6 meses después, doña Soledad tenía su propio negocio pequeño pero próspero. El día que vino a pagarme el préstamo de las vacas, me dijo algo que me llenó el corazón. Mija, usted no solo me dio vacas. Me dio esperanza. Esperanza. Mi nombre, mi historia, mi misión. Un año después, mi fundación había ayudado a 15 mujeres a establecer sus propios negocios. 5 de ellas se dedicaban a la quesería, 3 criaban pollos, 4 tenían pequeñas granjas de verduras, y 3 vendían productos caseros en los mercados locales. Todas ellas me escribían cartas contándome sus progresos, sus desafíos, sus pequeñas victorias. Leer esas cartas se convirtió en la parte favorita de mi semana. Una tarde, mientras revisaba los números de la empresa, me di cuenta de algo increíble. En 3 años había pasado de tener 500 pesos a tener más de 5 millones de pesos en activos. Pero más importante que el dinero era lo que había construido: una empresa sólida, un equipo de trabajo leal, una red de mujeres empoderadas, y sobre todo, una versión de mí misma que jamás pensé que existía. Esa noche llamé a don Joaquín para agradecerle una vez más por haber creído en mí. Don Joaquín, si usted no me hubiera dado esa oportunidad, yo seguiría siendo la muchacha pobre con vacas enfermas. Esperanza, yo solo vi lo que ya estaba ahí. El talento, la dedicación, las ganas de salir adelante. Yo no creé nada de eso, solo le di la oportunidad de que floreciera. ¿Usted cree que hice bien en no ayudar a mis hermanos? Don Joaquín se quedó pensativo por un momento. Mire, mija, yo tengo 70 años y he visto muchas cosas en la vida. He visto familias que se apoyan en las buenas y en las malas, y he visto familias que solo aparecen cuando huele a dinero. Usted sabe mejor que nadie en qué categoría entran sus hermanos. A veces me siento mal por ellos. Eso habla bien de su corazón. Pero sentirse mal por alguien no significa que tenga que rescatarlo de sus malas decisiones. Sus hermanos tuvieron la misma oportunidad que usted. Ellos eligieron el dinero fácil, usted eligió el trabajo duro. Ahora cada quien vive las consecuencias de sus decisiones. Esa conversación me tranquilizó mucho. Don Joaquín tenía razón, yo no era responsable de rescatar a personas que me habían abandonado cuando más las necesitaba. Pero la vida todavía tenía una sorpresa más guardada para mí. Un día de marzo, exactamente 3 años después de que mis hermanos me hubieran dejado sola, llegó al rancho una camioneta que no reconocí. Se bajó un hombre joven, bien vestido, con portafolio en mano. ¿Es usted la señora Esperanza Herrera? Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Martínez. Represento a la empresa láctea Guadalajara, una de las más grandes del país. Vengo a hacerle una propuesta. Me invitó a sentarnos en el portal de la casa. Sacó unos documentos de su portafolio y me explicó que su empresa había estado siguiendo mi trabajo durante los últimos 2 años. Señora Herrera, nosotros queremos comprar su empresa. Estamos preparados para ofrecerle 15 millones de pesos por Quesos Esperanza, incluyendo las recetas, la marca, los contratos con proveedores y clientes. 15 millones de pesos. No podía ni siquiera imaginar esa cantidad de dinero. ¿Y qué pasaría conmigo?
¿Y con mis empleados? Usted se quedaría como directora técnica con un sueldo de 200,000 pesos mensuales. Sus empleados conservarían sus trabajos con mejores prestaciones. ¿Y mi fundación? Su fundación podría seguir operando independientemente, incluso podríamos patrocinarla. Era una oferta increíble. Más dinero del que podría gastar en toda mi vida. Seguridad económica total. La oportunidad de seguir haciendo lo que me gustaba sin las presiones de manejar un negocio. ¿Cuánto tiempo me da para decidir? 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Consulté con don Joaquín, con mi contador, con mi abogado, con las mujeres que trabajaban conmigo. Todos me decían lo mismo, era una oferta que no podía rechazar. Pero había algo que me inquietaba. Si vendía la empresa, dejaría de ser la dueña de mi destino. Volvería a depender de las decisiones de otros, aunque fuera con un sueldo muy bueno. La noche antes de dar mi respuesta, me senté en el corral con Esperanza, mi vaca favorita, la que había estado al borde de la muerte y ahora era la más productiva de todas. ¿Qué opinas, muchacha? ¿Vendemos o seguimos adelante solas? Esperanza me miró con esos ojos inteligentes que ya conocía tan bien. Era como si me dijera, tú ya sabes la respuesta. Al día siguiente llamé al licenciado Martínez. Licenciado, he tomado mi decisión. Perfecto. ¿Cuándo podemos firmar? No voy a vender. ¿Perdón? Que no voy a vender mi empresa. Señora Herrera, ¿está segura? Son 15 millones de pesos. Estoy completamente segura. Mi empresa no está en venta. ¿Podría preguntarle por qué? Porque esta empresa no es solo un negocio para mí. Es mi vida, mi historia, mi legado. Es la prueba de que las personas pueden cambiar su destino sin importar de dónde vengan o que tan mal las traten. Entiendo, pero... Además, si vendo ahora, ¿qué mensaje le doy a las mujeres de mi fundación? Que cuando las cosas se ponen buenas, hay que vender y retirarse. Pero yo no me quiero retirar. Apenas estoy empezando. El licenciado trató de convencerme por 1 hora más, pero mi decisión estaba tomada. Quesos Esperanza seguiría siendo mía. Esa tarde reuní a todos mis empleados y les conté sobre la oferta que había rechazado. Al principio se quedaron callados, procesando la información. ¿Rechazó 15 millones de pesos?, preguntó Lupita, una de las mujeres que había contratado desde el principio. Sí. ¿Por qué, patrona? Porque ustedes no son empleados para mí. Son familia. Y yo no vendo a mi familia. Esa noche hubo fiesta en el rancho. Mis empleados trajeron a sus familias, hicimos carne asada, hubo música y baile hasta muy tarde. Era la primera vez que el rancho se llenaba de risas y alegría desde que había muerto papá. Doña Carmen, mi vecina del mercado, se me acercó cuando la fiesta estaba terminando. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Claro, doña Carmen. ¿No te arrepientes de haber rechazado tanto dinero? ¿Sabe qué, doña Carmen? Hace 3 años yo era la mujer más pobre del pueblo. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía futuro. Hoy soy la mujer más rica del pueblo, y no me refiero al dinero. ¿A qué te refieres? Tengo una empresa próspera, tengo empleados que me respetan, tengo una fundación que ayuda a otras mujeres, tengo la satisfacción de haber demostrado que los que me subestimaron estaban equivocados. Eso no se compra con dinero. 3 meses después de rechazar la oferta, recibí una llamada que no esperaba. Era Ricardo. Esperanza, soy Ricardo. Hola, Ricardo. Oye, ¿podemos platicar? Quiero verte. ¿Para qué? Para pedirte perdón. Me sorprendió escuchar eso. ¿Perdón por qué? Por todo. Por haberte abandonado, por haberte quitado tu herencia, por haberte tratado como si fueras menos que nosotros. ¿Y por qué ahora?
Porque he tenido tiempo de pensar. Porque he visto lo que lograste sola. Porque me di cuenta de que fuimos unos imbéciles. Acordamos vernos en el pueblo, en la plaza central, en terreno neutral. Ricardo llegó muy cambiado. Se veía mayor, más delgado, con ropa sencilla muy diferente a los trajes caros que usaba antes. Pero sobre todo, se veía humilde. Esperanza, no sé ni por dónde empezar. Empieza por donde quieras. Quiero que sepas que estos 3 años han sido los peores de mi vida. Perdí mi negocio, perdí mi casa, mi esposa me dejó. Me quedé sin nada. Lo siento. No, no lo sientes. Y está bien que no lo sientas. Yo me busqué todo esto. Nos quedamos callados por un momento. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Esperanza? No fue perder el dinero. Fue darme cuenta de que perdí a la mejor persona de mi familia por pura codicia. Ricardo. Déjame terminar. Cuando éramos niños, tú siempre fuiste la más trabajadora, la más noble, la más leal. Pero cuando creció nuestra ambición, se nos olvidó valorar eso. Se nos olvidó valorarte a ti. ¿Y Paola? Paola sigue resentida. Dice que tú nos traicionaste, que te volviste soberbia. Pero yo sé que no es cierto. Nosotros fuimos los que te traicionamos primero. ¿Qué quieres que haga con esa información, Ricardo? Nada. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferentes. Pero no puedes regresar el tiempo. No, no puedo. Pero sí puedo pedirte perdón y decirte que estoy orgulloso de ti. Esas palabras me llegaron hondo. Durante años había esperado escuchar que mi familia estaba orgullosa de mí. Ahora que lo escuchaba, se sentía agridulce. Te perdono, Ricardo. Pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé. No espero que cambies de opinión sobre darme trabajo. Solo quería que supieras que reconozco mis errores. ¿Y qué vas a hacer ahora? Conseguí trabajo en una construcción aquí en Guadalajara. No es mucho, pero es honesto. Voy a empezar de abajo, como debí haber hecho desde el principio en lugar de buscar atajos. Me dio gusto escuchar eso. Me parece bien, Ricardo. ¿Podemos mantenernos en contacto? No para negocios, solo como hermanos. Lo pensé por un momento. Podemos intentarlo. Pero va a tomar tiempo. El tiempo que necesites. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero. Era un comienzo. 6 meses después, Ricardo me llamaba cada 2 semanas para contarme cómo le iba en el trabajo. No me pedía dinero, no me pedía favores, solo quería platicar. Poco a poco fuimos reconstruyendo una relación de hermanos, muy diferente a la que habíamos tenido antes, pero más honesta. Paola nunca volvió a buscarme. Hoy, 5 años después de que mis hermanos me abandonaron con una vaca enferma, Quesos Esperanza es una empresa que vale más de 20 millones de pesos. Tengo 30 empleados directos, trabajo con 50 productores locales, y mis productos se venden en todo México y se exportan a Estados Unidos y Canadá. Mi fundación ha ayudado a más de 100 mujeres a establecer sus propios negocios. Algunas han crecido tanto que ahora ellas ayudan a otras mujeres. Es como un círculo virtuoso que se expande cada vez más. Esperanza, mi vaca favorita, murió el año pasado de vejez. Tenía una edad muy avanzada para una vaca lechera, pero había vivido una vida plena y productiva. Cuando murió, toda la empresa hizo luto. Los empleados sabían que esa vaca no era solo un animal para mí, era el símbolo de mi transformación. La enterramos en una colina que se ve desde la quesería, bajo un árbol de mezquite. Puse una placa que dice, Esperanza. Nos enseñó que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Ricardo vino al funeral de la vaca. Había ascendido a supervisor en su trabajo de construcción y se veía bien, tranquilo, en paz consigo mismo.
Me trajo flores para la tumba de Esperanza. Gracias por enseñarnos que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace con lo que le toca, me dijo ese día. El mes pasado recibí una invitación para dar una conferencia en el Congreso Nacional de Empresarias. El título de mi presentación es De la adversidad al éxito, cómo convertir el abandono en oportunidad. Cuando estaba preparando mi discurso, me di cuenta de algo importante: yo no le debo mi éxito a mis hermanos por haberme abandonado. Ese es un error que comete mucha gente. Piensan que porque algo malo les llevó a algo bueno, entonces lo malo fue necesario. No. Lo malo fue malo. El abandono fue abandono. La injusticia fue injusticia. Yo le debo mi éxito a mí misma. A mi decisión de no rendirme. A mi voluntad de aprender cosas nuevas. A mi capacidad de ver oportunidades donde otros veían fracaso. A mi determinación de demostrar que valía más de lo que pensaban. Mis hermanos no me hicieron un favor. Yo me hice un favor a mí misma. Cuando ojeo todo lo que pasó, ya no veo solo el día en que me dejaron con una vaca enferma y 500 pesos. Veo el día en que, sin saber, la vida me empujó a elegir entre rendirme o descubrir de qué estaba hecha. Mis hermanos me abandonaron, sí, pero fui yo quien decidió no abandonarme a mí misma. Si tú también has sentido que te dejaron con las obras, que te empujaron a lo que nadie quería, guarda esto en tu corazón: no eres lo que otros te dejan, eres lo que tú haces con lo que te dejan. Una vaca enferma, un rancho vacío, un corazón roto, pueden ser el comienzo de una historia que nadie imagina, si te atreves a dar o primeiro paso. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito de corazón a suscribirte ahora mismo a Sombras y Gloria. Aquí siempre vas a encontrar relatos de injusticia, coraje y victoria, para recordarte que tu valor no depende de la opinión de nadie. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. También me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando y dime, ¿alguna vez te subestimaron como a mí? Tu historia también merece ser escuchada. Y ahora, si quieres seguir sintiendo esa mezcla de rabia, esperanza y justicia que sana el corazón, no te vayas, mira el próximo video que aparece en la pantalla. Ahí te voy a mostrar otra vida que, igual que la mía, fue de las sombras a la gloria.